Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio, capítulo de Café Interestelar. Antes de empezar a presentar a los invitados de hoy, quiero recordar nuestra cuenta de Twitter, que es @caféinterés. Recordar también que podéis suscribiros en los podcasts y así cada vez que subamos un nuevo episodio os llegará un aviso. Y también podéis darle a me gusta, que eso nos hace mucha ilusión. Y así pues nos motivamos para seguir haciendo los podcasts. Y ahora sí, vamos a ir con las presentaciones. Tenemos por un lado a Isaías Rojas. Él es astrofísico, profesor en la Universidad Técnica de Federico Santa María en Valparaíso, Chile. Hola, Isaías. Hola, ¿cómo estáis? Si te parece, podemos tratar uno de los temas también más importantes que han habido esta semana a nivel de astronomía. El pasado jueves, los científicos del Event Horizon Telescope dieron a conocer un descubrimiento histórico para el mundo de astronomía. Esta noticia se dio desde el Observatorio Europeo del Sur de Chile. A mí me ha surgido una duda. ¿Ese observatorio europeo está en Chile realmente o está en Múnich? Porque no sé Está- si en Múnich hay algún tipo. Se sí, supone que está en dice que ambos está. lugares. Está en Garching, en Alemania. Ahí está la sede central y tiene oficina en Santiago de Chile. Y luego, Ujú. luego maneja varios observatorios. Uno de ellos es La Silla, otro es Paranal. Y Ajá. están construyendo otro observatorio cerca de Paranal. No recuerdo ahora el nombre de la montaña. Pero estaba construyendo un tercer observatorio y además es parte del consorcio que construyó ALMA. Ujú. Entonces, sí, bueno. Tiene sede en Alemania, claro, sí, porque es de la Comunidad Europea, o sea, bueno, en Sí, realidad eso me ha no llamado todos los países miembros son de la Comunidad Europea, pero es una Ujú, iniciativa europea que surge en los años 60. ujú. Pues mira, las siglas EHT, que es lo que hemos dicho, Event Horizon Telescope, esta semana daba una noticia, ¿no? Que todo apuntaba a que el descubrimiento tendría que ver con nuestra galaxia, sobre todo que para quien ha seguido un poco este tema, con el tema de los agujeros negros en concreto. Y estos mismos científicos en el 2019 creo que fue, o en el 2018 dieron a conocer la primera imagen de un agujero negro, ¿no? El que fue el agujero negro del M87, De hecho, que cuando se dio luego. esa noticia hace 3 años, mucha gente esperaba que fuera el de la Vía Láctea. Fue Ajá. sorpresa para muchas personas que el primer agujero negro no estuviera en nuestra propia galaxia, sino que en una galaxia que está unas 1000 veces más lejos que el agujero negro que tenemos acá en nuestra propia galaxia. Así que Mm. sí, cuando se anunció que el día 12 de mayo, que esto se anunció ya hace algunas semanas atrás, se iba a mencionar un nuevo descubrimiento, bueno, muchas personas supusieron que ahora sí que debía ser el agujero negro de la Vía Láctea, del cual ya se tenía evidencia bastante irrefutable, porque se habían observado las estrellas que estaban muy cerca del agujero negro y sus movimientos, y a través de esos movimientos y las leyes de Kepler y de Newton uno puede calcular cuál es la masa del objeto que está dentro Ujú. o en torno del cual orbitan. Ujú. ¿Y qué te parece si antes de desvelar el descubrimiento, que más o menos todo el mundo se lo Ya, puede que ya lo imaginar, ¿no? conté. Lo has contado, pero bueno, no hemos dicho qué forma tiene, ni hemos dicho cómo, bueno, que pero para la gente que no conozca esto del proyecto de EHT, el de Event Horizon Telescope, ¿podríamos ilustrar un poco en qué se basa? Yo, si quieres, comento así por encima que es una red de telescopios milimétricos, ¿no? Que forman, como digo, una red y que están en diferentes puntos, ¿no? ¿Y esto por qué se hace? Por ejemplo, tenemos en Chile tenemos varios, de hecho, Chile sois bueno, unos privilegiados en este aspecto, luego están en México también alguno, en el Polo Sur, en Hawái hay dos, en Arizona y en España también tenemos uno, Y en Groenlandia, en Groenlandia también. así es. Es que además se agregaron, creo que tres radiotelescopios nuevos para esta observación respecto de la observación del agujero negro de M87. Y bueno, la idea es que para observar algo, para tener resolución óptica, voy a hablar de la óptica, que es lo más simple de imaginar, y luego lo extendemos al caso de las ondas milimétricas. Para obtener resolución óptica significa qué condiciones debe tener un telescopio para poder observar detalles. Y, por ejemplo, cualquier persona que tiene una foto de baja resolución sabe que si la agranda, por mucho que la grande, no va a haber más detalle, sino que va a aparecer pixelado, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con la resolución. La resolución tiene que ver con la capacidad que tenemos de poder distinguir cosas que están muy juntas
y poder distinguirlas claramente qué es lo que hay ahí, sus detalles. Y para eso se requiere que los espejos sean lo más grandes posible. O sea, es decir, El tamaño mientras más importa grande aquí, el ¿no? espejo, Dijimos. Mm. Que el tamaño aquí importa claro, mucho. absolutamente. Para los astrónomos sí es muy importante, porque mientras más grande el tamaño del telescopio, entonces mayor nivel de detalle puedes resolver. Es decir, cosas que están muy, muy juntas las puedes distinguir una de otra. Y también está la longitud de onda. Entonces, cuando tú te vas al infrarrojo y luego a las ondas milimétricas y a las microondas, tu nivel de detalle para un mismo tamaño de diámetro de espejo aumenta, pero si tú aparte puedes aumentar el tamaño del espejo mucho mejor, es decir, que las mejores condiciones de observación están justamente en el infrarrojo y en las ondas milimétricas. Ahora, ¿cómo se logra un telescopio que sea lo suficientemente grande para que pueda ver estos detalles? Bueno, se utiliza la Tierra como si fuera un gran telescopio. Entonces pensemos, de nuevo, voy a hacer alusión al óptico, a pesar de que esto no es óptico, pero para hacernos una idea. Supongamos que tenemos un espejo grande, circular, un disco circular que es un espejo, y de ese espejo le recortamos unos trozos y los ponemos en un disco del mismo tamaño. Es decir, de un disco completo, ahora voy a tener unos pequeños circulitos en este disco grande que va a estar dibujado en una madera, por ejemplo, o en un cartón. Yo ahora no voy a tener toda esa superficie con el espejo, pero sí voy a tener unos pequeños trocitos de espejo en alguna región, como si fuera un espejo de ese tamaño. Entonces, ¿qué características tiene ese espejo artificial que tiene trocitos como si fuera un mosaico o un rompecabezas? Que dado que tiene menor superficie colectora de radiación, de luz o de ondas electromagnéticas, requiere más tiempo para observar, pero al ser grande en tamaño, al estar separados esos trocitos, es como si fuera el espejo grande, entonces tiene mayor capacidad de detalle. Y eso es lo que básicamente la idea que se intenta hacer con estos telescopios, que en realidad no es un telescopio, sino que como tú lo mencionas muy bien, es un grupo de muchos telescopios que están distribuidos en diferentes lugares de la Tierra que intentan simular un gran espejo, que en realidad es como una antena de estas de comunicaciones, ¿no? Pero la idea es básicamente la misma. No sé si estoy siendo lo suficientemente claro, porque Sí, sí, sí. a Lo que me veces, hace pensar también aquí que cuanto más telescopios hubieran en la red, mejor. así Mejor es, sería. Ahora así es. mismo hemos nombrado que hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, unos ocho o nueve, ¿no? Pero pues, si hubieran más, más aún. Y luego sé que por detrás de todo esto, además, como aún así, habiendo estos telescopios, estos ocho telescopios, recoger la luz que consiguen recoger, al final también tienen que utilizar programas matemáticos, ¿no? Para poder luego simular, porque aún así no es suficiente, aún así. No, claro, bueno, primero tiene que ver con la resolución que te estaba contando, pero luego las ondas no llegan en fase. Eso es algo bastante técnico, que tiene que ver que cada uno de esos radiotelescopios no está a la misma distancia de la fuente. A pesar de que alguien puede decir, bueno, aproximadamente desde la Tierra ya es la misma distancia, para la onda no es la misma distancia, porque esas ondas tienen longitudes de onda, como bien lo mencionas tú, milimétricas. Es decir, unos pocos milímetros pueden hacer que las ondas lleguen, por ejemplo, una onda en una cresta y la otra en un valle, y cuando tú las sumes se anulen. Entonces, para poder sumar estas ondas hay que considerar esas diferencias de camino y hacer que cuando tú las superpongas para construir una imagen, esa superposición sea constructiva, es decir, que las ondas, a ver, me estoy imaginando un columpio. ¿Sí? Columpio se utiliza en España, ¿no? Este es donde los Sí, niños se balancean, ¿no? Si tú sí. quieres que el columpio siga moviéndose, tienes que empujarlo en el momento correcto, es decir, cuando viene hacia ti y va de vuelta, tú lo empujas. Y eso significa hacer algo en fase, en el fondo. Porque si tú quieres que siga oscilando y lo empujas en el momento incorrecto, puede que lo frenes. Para superponer las ondas también tienes que preocuparte que estas ondas estén en fase, pero los telescopios están en diferentes lugares. Y eso requiere un enorme trabajo matemático. Bueno, hay mucha matemática detrás, hay mucho algoritmo, mucho software que se tiene que desarrollar para poder hacer que todo esto se junte para formar una imagen. Y eso es una parte bastante técnica y bastante ingenieril también. Y como decimos, este proyecto, en el cual colaboran muchos países, como hemos dicho,
sirve para conocer mejor los agujeros negros. En concreto, o sea, solo y es muy importante, obviamente, pero se centra en eso, ¿no? En conocer los agujeros negros. Así es, Pero, porque hasta hace poco tiempo atrás, bueno, de hecho, esta es la segunda imagen que tenemos de un agujero negro. Los agujeros negros, como en la misma M87, se habían descubierto, por ejemplo, por los chorros que salen de los polos. El de M87 fue descubierto, no recuerdo, en los años 90, por el telescopio espacial Hubble. Logró observar los chorros de materia que salían desde los polos y desde el centro de M87, y eso hizo evidenciar de que ahí había un agujero negro supermasivo, porque además no son cualquier tipo de agujeros negros, son un tipo muy especial de agujeros negros que se llaman los supermasivos, que no son lo mismo que los agujeros negros estelares. Entonces, se sabía la existencia, lo mismo hemos conversado de la Vía Láctea, por ahí por el año 2000, 2002, 2003, se habían observado ya estas estrellas dando vuelta en el centro de nuestra propia galaxia, y se había evidenciado que existía un agujero negro ahí, pero no había sido observado de manera directa, es decir, todas las observaciones eran indirectas, todas las observaciones eran consistentes con la existencia de estos agujeros negros supermasivos que están en general en los núcleos, la cercanía de los núcleos de las galaxias. Y el problema que para observar nuestro propio agujero negro, nosotros estamos dentro del disco y más o menos 2/3 del centro del disco. Es decir, que para observar, no es lo mismo observar hacia otra galaxia que observar dentro de nuestra propia galaxia, porque para observar hacia el centro hay que pasar por todo el material que está en el disco. La M87 es una galaxia elipsoidal, si no me equivoco. Y entonces la cantidad de materia que tiene, de polvo y de gas que tiene, es diferente que nuestra propia Vía Láctea. Y de hecho, el polvo es opaco para el visible. La luz visible no atraviesa. Y es por eso que hay que ir a las microondas. Porque para el infrarrojo lejano y las milimétrico y microondas se vuelve relativamente transparente mirar hacia el centro de nuestra galaxia. Entonces, esa es una de las dificultades de que hay polvo y hay mucho material para observar hacia el centro. Es como si nosotros estuviéramos fuera de un bosque muy frondoso y quisiéramos mirar algo que está en el centro. Y entonces el mismo bosque, los mismos árboles que están ahí, nos impiden observar hacia el centro. Que si nosotros estuviéramos por encima del bosque, tal vez sería más fácil mirar al centro que si estamos dentro del mismo plano de los árboles. Y y esa es la es por razón. eso. Dale. Ah, perdona. Sí, es por No, no, eso que es más fácil, a pesar de estar mucho más lejos, es más fácil observar por el EHT el agujero negro M87, aunque está mucho más lejos que el de nuestra propia Vía Láctea, que este es el Sagitario A. Es por claro, eso y mismo, aparte porque el porque ese Sagitario agujero A. negro tiene como de diámetro entre 1000 a 2000 veces el diámetro del agujero negro de la Vía Es Láctea. mucho Es más decir, grande, está sí. más lejos, pero también se compensa eso que esté más lejos con el hecho que también es muchísimo más grande. Es como, Ujú. es como la luna, por ejemplo, para el caso de los eclipses, ¿no? La luna, cuando pasa frente al disco solar para un eclipse de sol total, la luna tiene en el cielo más o menos el mismo tamaño que el sol, pero sabemos que el sol es muchísimo más grande. ¿Y cómo es posible que el sol, siendo muchísimo más grande, en el cielo nos parezca el mismo tamaño? Bueno, porque el sol, siendo muchísimo más grande, también está muchísimo más lejos. Es algo Ujú. parecido a esto, porque el tamaño del agujero negro de M87 angularmente no es mucho más grande que el de la Vía Láctea, a pesar de que está más lejos, pero como es más grande, son tamaños comparables, pero no está esta dificultad que es la que te contaba, que cuando observamos hacia el centro de la Vía Láctea, nos encontramos con gas y polvo que Ujú. hacen muy difícil la observación. Vale, déjame que haga un pequeño paréntesis aquí y si te parece ahora seguimos comentando las diferentes características entre el M87 y Sagitario A, pero antes para poner también un poco en perspectiva a los oyentes que como yo, o más o menos como yo, también no conocemos mucho de estos temas, decimos que el EHT, que es este proyecto grande entre diferentes países, que volvemos a repetir las siglas, el Event Horizon Telescope, lo que hace es estudiar los agujeros negros para conocer más sobre ellos, pero hasta hoy en día, ¿qué es lo que conocemos qué es un agujero negro y qué conocemos de ellos? Por ejemplo, el agujero negro, la definición sería, un agujero negro es una región del espacio en la que la atracción de la gravedad es tan fuerte que nada puede escapar, ¿no? Eso sería una de las definiciones de lo que es el agujero negro, ¿no? La definición. Es un agujero en el sentido de que las cosas pueden caer, pero no salir de él. Es negro en el sentido de que ni siquiera la luz puede escapar. O sea, eso es lo único que sabemos de los agujeros negros. O sea, sabemos más cosas.
Sí, se saben más cosas, pero siempre desde el punto de vista teórico, porque son las primeras observaciones que tenemos de agujeros negros. Y, por ejemplo, se sabe que, a ver, los agujeros negros tienen hay de distintas familias, ¿no? Y los que deberían ser los más comunes son los agujeros negros estelares que ocurren por estrellas muy masivas que colapsan gravitacionalmente en sus etapas finales de vida y toda la masa de una estrella se reduce a una pequeña región del espacio. Y eso formaría lo que se llama una singularidad. La singularidad, básicamente, desde el punto de vista de la relatividad general, es algo que no está en nuestro universo, porque se van a infinito varias cantidades físicas, como la densidad, como el volumen que ocupan y cosas así. Ahora, los agujeros negros reales, porque los teóricos son, el primer agujero negro se calculó, se obtuvo matemáticamente por ahí por 1916, poquito tiempo después de que se publicó la relatividad general, que es el agujero negro de Schwarzschild. Ese agujero negro no rota, y las estrellas se sabe que rotan, en el universo todas las cosas rotan. Bueno, el universo en general no, porque si no lo veríamos en la radiación de fondo, pero toda la materia está rotando. Entonces, el agujero negro rotante, que se llama el agujero negro de Kerr, dicho sea de paso, Kerr está vivo y nadie lo menciona, que es el que hizo, el que calculó lo que se llama la métrica del agujero negro rotante sin carga, porque también se asume que estos agujeros negros no tienen carga porque no hay razones físicas para suponer de que tienen carga neta, carga eléctrica neta. Entonces, son un tipo de objeto que rota y que se hace muy pequeño. Y en el caso del agujero negro de Kerr, la singularidad, que es esta zona donde se definen algunas cantidades físicas, sería algo así como un toroide, un anillo. Sí, un toroide, una dona. No sé cómo le llamáis allí. Sí, un Sí, un toroide es la donut. palabra técnica, ¿no? Sí, un donut, ¿no? Digamos. Sí, exacto, a eso me refería, sí. Un donut. Entonces sería algo así como esto, pero luego hay una región en torno de este anillo que se llama la ergósfera, donde cualquier material que pase ahí está atrapado y condenado a caer a la singularidad. Entonces, sí, efectivamente Y, no se sabe mucho, pero sí se saben cosas. y con estos proyectos, o sea, porque el proyecto EHT se ha centrado básicamente en mostrarnos la noticia que nos estaban dando esta semana, era mostrarnos una imagen. Entonces, para la comunidad científica esto ha sido, de astrónomos, ha sido un hito muy importante, obviamente. Pero imagínate, como hacer una foto o algo así de la nada, ¿sabes? De cómo tú, parece muy fácil, o lo ves y dices, "O sea, esto está un poco borroso y tal". Una persona normal dice, bueno, puede no darle importancia, pero la tiene y mucho, es muy complicado. Pero eh, aparte de esto, o sea, ¿qué esperan encontrar? O sea, quiero decir, además de esta fotografía, ¿se puede sacar más información de aquí sobre los agujeros negros? O sea, Bueno, el agujero negro de la Vía Láctea es un agujero negro muy fluctuante. Es decir, las imágenes en pocos minutos cambian. Y de hecho ese es uno de los problemas de observación de este agujero negro, a diferencia del que está en M87, que se tarda algunos días en cambiar su configuración. Ahora, lo que nosotros vemos acá es la corroboración de dos cosas principalmente, diría yo. La primera es la teoría de la relatividad general, que constantemente fue propuesta, publicada en 1915, es decir, hace 107 años más o menos, y todas las predicciones que ha hecho la relatividad general han sido corroboradas experimentalmente. Eso no deja de ser sorprendente, que un modelo teórico tenga tal éxito y que hasta el momento no se le haya encontrado nada que nos haga pensar de que es una teoría incompleta o que tiene fallos o que hay una teoría más, o sea, se espera que haya una teoría más general, pero la naturaleza ha mostrado de que es una teoría muy, muy correcta, muy descriptiva, ha predicho de buena manera no solamente los agujeros negros, ha predicho, por ejemplo, las ondas gravitacionales, que fueron noticias hace también unos 6 años atrás, que se descubrieron las primeras ondas gravitacionales producto de colisiones de estrellas compactas. Entonces eso sería como el primer gran logro, ¿no? Que se sigue corroborando la teoría de la relatividad. Una de las razones para estudiar este tipo de objetos es para saber si la teoría de la relatividad se ajusta bien, porque tal vez la observación de este tipo de fenómenos, de objetos, puede mostrar de que la relatividad general tiene alguna diferencia entre lo que predice y lo que se observa. Y los resultados son increíblemente muy cercanos a las simulaciones que existen de esto. Es decir,
reproducen bastante bien la predicción teórica. Eso por una parte. Y luego está todo el hecho de estudiar qué pasa con la materia que está en su entorno, la materia que nosotros, lo que se observa en esta imagen es algo así como un anillo de luz que no es homogéneo y una zona central oscura. Eso es básicamente la observación de la imagen cuando uno la ve y dice, uno puede decir, va, qué gracia tiene, ¿no? Bueno, Pero Isaías, en el M87 ya se había sacado una imagen así es, también. claro, Y es equivalente a la que tenemos ahora de Sagitario A, así es. básicamente. No vas a ver, no ves mucha diferencia en realidad. Bueno, sí, porque en el caso de la M87, ahí el anillo está dividido en dos regiones. Uno que claramente apunta hacia nosotros, porque el Ujú. disco, a ver, los agujeros negros tienen un disco de acreción que se llama, que es un disco de Sí. materia que está orbitando y cayendo también a la vez Ujú. en el agujero. Y aparte de los polos salen chorros, de chorros relativistas de materia, son jets, se llaman en inglés. Son chorros, Ujú. básicamente, que escupe el agujero negro por sus polos. Y no los atrae, esos que escupen no los atrae, digamos, o los acaba atrayendo igualmente. Bueno, lo que pasa es que se alejan a Mm. velocidades relativistas. De hecho, Ajá. son materia relativista, así que se alejan a muy rápida, eh, son muy rápidos, muy rápidos, de verdad Ujú. muy rápidos, y son Ujú. partículas cargadas además. Así que bueno, en fin. Entonces, ocurre que estos discos de materia que están cayendo producen radiación electromagnética, que no es la que estamos observando en la imagen. Pero hay una parte del disco que si nosotros estamos en cierta posición adecuada, esa parte del disco va a girar hacia nosotros y la otra parte del disco va a girar alejándose de nosotros. Y eso es lo que se observa en el DM87. En cambio, en el de la Vía Láctea se observan como, no se observa una mitad más brillante que la otra, sino que hay como lóbulos en los cuales hay zonas más brillantes y eso tal vez tiene que ver justamente con que para construir esta imagen hay muy poco tiempo porque el agujero negro es muy variable, en pocos minutos varía y se requieren observaciones un poco más largas que eso. Entonces, aparte estas imágenes seguramente se van a seguir refinando y van a seguir saliendo imágenes futuras de mejor calidad porque van a tener mayor proceso, pero también hay algo interesante que es algo inesperado que se ha descubierto y es el hecho de que el eje de rotación del agujero negro no es perpendicular al plano del disco. O sea, una de las cosas que uno esperaría es que el agujero negro esté rotando igual que el resto de la galaxia. Y al parecer el eje de rotación apunta hacia nosotros. No exactamente hacia nosotros, pero sí en una dirección hacia donde nosotros estamos observando. Es una posición bastante privilegiada. Y eso es algo que se descubrió con esta observación. No era algo ni sabido, ni esperado, ni, bueno, sí, esperado. No era algo que se esperara que, o sea, de hecho lo que uno pensaría a priori es lo que te estaba diciendo, que el agujero negro debería rotar más o menos paralelo al disco de la Vía Láctea. Entonces, ahora entender qué pasó en la historia de ese agujero para que esté rotando de la forma que lo hace, sigue siendo un tema de investigación. Es decir, Ujú. la gracia que tiene también la ciencia es que cada respuesta que uno va a responder te genera 9, 10, 15 preguntas más. Y eso Ujú. es una de las gracias también que tiene la ciencia. A mí, yo tenía una duda que quería comentar contigo. Sagitario A sirve como centro gravitacional de nuestra galaxia. Está ubicado en el centro de la Vía Láctea. ¿Y esto qué implicaciones puede tener? O sea, en realidad, o sea, me hace pensar que vamos hacia este agujero, ¿no? O que de alguna forma, o sea, No, no no, sé, no, no sé nosotros si estamos girando en torno de él. Nosotros no en torno estamos de él, cayendo. pero nos acercamos también, de No, alguna no, no, no manera. O estamos sea, no. cayendo. O sea, eh, las órbitas de las estrellas son bastante más complejas que las de los planetas. Las órbitas no Ujú. son elipses perfectas, entonces, pero sí, uno podría pensar a priori que las órbitas son como elipses, y cuando hay elipses uno se acerca más o se aleja más del objeto central, como lo hacen los Ujú. planetas respecto al Sol. Pero nosotros no tenemos una órbita en espiral de caída hacia el agujero negro. De hecho, hay Ujú. estrellas orbitando en torno del agujero negro que están muy cerca. Habíamos comentado recién, tengo por aquí los nombres de esas estrellas, que son justamente las que permitieron descubrir este agujero negro por ahí por los años 2000, si no me equivoco, Ajá. cuando fue descubierto. Bueno, en realidad aquí estaba mirando que fue descubierto el año 74, Sagitario A, estrella. Ujú. Así que y fue descubierto justamente por radioastronomía. Pero bueno, me refiero a las estrellas, por ejemplo, a la estrella S2 que se llama,
fue descubierta en el 2002. O sea, las estrellas cercanas y siguen allí, no se caen al agujero negro. Lo que pasa es que existe una idea muy extendida, tal vez incluso fomentada por los medios, por las películas, de que los agujeros negros son cosas que como la película Tiburón, que va tragando todo lo que se encuentra en el camino, y eso no es así, no es lo absoluto así. O sea, claro, un objeto que vaya moviéndose en dirección del agujero negro, bueno, sí, va a ser atrapado por la gravedad del agujero negro, pero si no, basta con que tú te mantengas rotando en torno de él y debiera estar relativamente seguro. Aparte, el agujero negro, la Vía Láctea, es un agujero negro que está bastante tranquilo Sí, a la respecto distancia del... además, una distancia Sí, de 26.000 años luz, que es también una barbaridad, ¿no? sí, bueno, es bastante, pero si estuviera activo el agujero, porque existe lo que se llama los cuásares, que tienen los núcleos activos, y es un agujero, esos agujeros negros están consumiendo materia, está cayendo mucha materia y emiten radiación y interactúan, producen muchísima radiación. De hecho, los cuásares son objetos muy, muy brillantes. Y entonces, el agujero negro que nosotros tenemos está con una vida bastante tranquila para nosotros, y eso permite, de hecho, que podamos desarrollarnos y estar vivos acá, hablando del agujero negro que está ahí. Muy bien. Pues nada, si quieres, Isaías, podríamos a lo mejor en otros episodios, otros podcasts, desglosar un poquito, si lo vemos oportuno. Hoy Andrés no ha podido llegar, tenía un problema, iba a estar con nosotros. A ver si en otras ocasiones podemos hablar también a lo mejor de los diferentes papers que han salido en relación a este tema, que en concreto han sido 6 papers. Hay algunos que a lo mejor son más interesantes que otros para tratar aquí, lo podemos ir viendo. Pero bueno, hoy simplemente queríamos comentarlo de forma un poco más somera, un poco más distendida. Decirle a nuestros oyentes que si quieren saber más sobre esto, yo he estado escuchando podcast justo hoy en The Coffee Break, que somos admiradores de estos podcasts. Un saludo aquí a Héctor Socas, que además ya nos saludó en uno de los episodios. Y nada, emplazar a los oyentes a ir a Coffee Break, por ejemplo, si quieren seguir conociendo algo más sobre esto, o nosotros mismos, si te parece, ya en otra ocasión, Isaías, lo podemos seguir comentando. Sí, o tal vez incluso a través de Twitter pueden comenzar a poner qué temas les interesarían que discutiéramos, y podemos Ujú. tal vez aprovechar la misma participación de nuestros oyentes para elegir temas de discusión. Pues nada, si te parece lo dejamos aquí, Isaías. Muy bien. Y nada, recordar también si quieres a nuestros oyentes que tú hemos hablado en la primera parte del podcast de hoy sobre Marte, y tú tenías un libro, ¿no? De donde tratábamos los temas estos que Bueno, hemos estado sí, sí, comentando. sí, yo tengo mi libro que se llama Astronomía Elemental, volumen 2. Bueno, está el volumen 1 también, pero donde hablo de Marte es el volumen 2, donde hablo de los planetas en general, de los planetas rocosos en particular, sin Mm. entrar en la discusión de lo que hemos hablado hoy con Pedro, que tiene que ver con los viajes a Marte y todo eso, pero sí dando algunas características y comparando Marte con Venus, Mercurio y la Tierra, que son entre, de alguna forma, como planetas familiares entre ellos, ¿no? Son de un mismo tipo. Eh, También tengo mi canal de YouTube, aprovecho de hacer mi publicidad, mi canal de YouTube, donde estoy subiendo constantemente videos. Tal vez no tengo tanto tiempo para dedicarle al canal, pero sí estoy tratando siempre de subir videos. E incluso parte de los podcasts que grabamos para Café Interestelar lo edito en video y luego lo subo también a mi canal, con las discusiones de astronomía por lo menos. Muy bien, pues lo dicho, Isaías, un placer. Nos vemos en otro episodio. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.